Bolívar. Actualmente, por un proceso eleccionario y en cumplimiento a la norma constitucional sobre la sucesión, actualmente el doctor Paul Franco es el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por el del Departamento de Sucre, ejerciendo las funciones de presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Uno de los órganos más importantes, guardián del principio de constitucionalidad que destiene el Estado boliviano, cual es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Querido doctor Paul Franco, informarle a usted que en esta maestría contamos nosotros con colegas vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, así también como colegas jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. De la misma manera, querido doctor, hay colegas abogados en ejercicio libre de la profesión que engrandecen este programa posgradual también conjuntamente con los colegas jueces y los colegas vocales, el cual nos encontramos, querido doctor, en el séptimo módulo, que es el módulo que va usted a apoyarnos en su proceso de formación, y reiterar en nombre de la doctora Marilena Carvelido y mi persona, conjuntamente también, de la misma manera, por la unidad de posgrado de la Facultad Integral Chicana de la Universidad Autónoma de Moreno, mediante la unidad de posgrado, agradecerle fraternamente, querido doctor, poder compartir con nosotros esta charla jurídica de la vivencia directa que usted tiene como administrador de justicia constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia. Con esas sencillas palabras, querido doctor, muchas gracias, reitero, esperando estar nosotros como sus alumnos a la altura de poder enriquecer sus amplios conocimientos que usted nos va a compartir en este módulo anteriormente. Muchas gracias, querido doctor, Dios lo bendiga, y la aula virtual es totalmente de usted, querido doctor. Bien, muchas de inicio quiero y de repente generosa presentación de nuestro amigo que nos ha permitido. De igual forma quiero enviar un cordial saludo a todos los maestrantes, que con seguridad está, en muchos de los casos, esta debe ser la tercera maestría en Santa Cruz de Ovalle. Que ustedes tienen siempre en sus conocimientos. Realmente nosotros que nos encontramos en la ciudad de Sucre, vemos a veces con mucha envidia la calidad de los programas que desarrollan, sobre todo en la Universidad Gabriel René Moreno, en todas sus dependencias, en todas las instancias, ¿no? Ahora creo que la que tiene bien auspiciar esta maestría es una de las seccionales. Veo que se encuentra trabajando bastante bien. La misma es una fuente generadora de mucho conocimiento, de construcción del conocimiento. El conocimiento se requiere solamente de la forma en la que estamos compartiendo a partir del día de hoy. Miren, es muy dificultoso interactuar, mayormente cuando yo participo en este tipo de sesiones. Suelo interactuar mucho con las personas, pero eso es en un ámbito muy presencial, ¿no? Cuando se trata de la utilización ya de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información, ya un poquito como que se nos hace más complejo el poder compartir. Sin embargo, si existiese alguna inquietud, alguna participación que se deseara efectuar, que se deseara realizar, no existe ningún inconveniente en que lo podamos hacer, porque de lo que se trata es de precisamente poder desarrollar la construcción del conocimiento. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Algunos mensajes me salen que se entrecorta, quisiera saber si ya va mejorando. Estoy pidiendo que acá se desconecten un poco del internet. En Sucre tenemos nosotros ahora una especie de lluvia, y mayormente en esos casos suele entrecortarse y dificultarse la conexión, pero si me escuchan bien, avanzamos.
No sé si alguien me ayuda indicando si Buenas estamos noches, ya. doctor, buenas noches. Sí, estaba un poco entrecortado, pero ha ido mejorando, ya está un poco mejor. Si usted quiere, ya puede iniciar nomás, doctor. Está perfecto ya. Perfecto, muchas gracias, muy gentil. De todas maneras, a ver, vamos a desconectar los otros dispositivos que están conectados a la red. Bueno, de inicio, yo me he permitido escoger una temática que ustedes comprenderán, yo no me encuentro en calidad de docente propiamente, sino en calidad de una especie de facilitador. Entonces yo de repente no soy quien va a ejercer las calificaciones que en este caso les tengan que corresponder a ustedes, pero visto que quien se encuentra conjuntamente facilitando este proceso conmigo es el doctor Fernando Escobar Pacheco, que es un profesional de gran valía, un profesional realmente excelente y que con seguridad con él vamos a poder interactuar de una forma muy, muy dinámica y sobre todo proactiva, porque en derecho constitucional, en derecho procesal constitucional, que es de lo que vamos a hablar hoy, la interacción, la conectividad, la proactividad son los elementos y los fundamentos más relevantes y más importantes, ¿no? Porque la dinamicidad es uno de los principios más caracterizadores de esta disciplina que hoy vamos un poquito a conocer desde su inicio. Puede ser que me hubiese tocado a mí la parte más árida de repente, la parte más cansadora, la parte más aburrida, si ustedes quieren. Cuando vamos a hablar un poco de historia, siempre se suele aburrir porque nosotros los abogados estamos acostumbrados más al ámbito de la acción, porque estamos acostumbrados a las audiencias, estamos acostumbrados a ese tipo de situaciones. Pero también cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de derecho constitucional, cuando se trata de teoría de la construcción de la administración de justicia, hay elementos y tópicos que jamás debemos perder de vista, porque estos ejes, estos tópicos que hacemos alusión, son precisamente los que marcan la tendencia evolutiva del derecho. No existe otra tendencia más comprendida en el ámbito de la construcción de la forma de llevar adelante un modo de vida de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, obviamente, al ser inmanentes a todo ser humano, están siempre presentes en nuestra mente, no solamente los abogados, con mayor razón más bien en las personas que no son legas, ¿no? Que no son del ámbito del derecho. Y por eso conocer cuál ha sido el fundamento, cuál ha sido el sustento, cuáles han sido los elementos, constituyen a la postre las cuestiones más relevantes para, para precisamente adquirir un nivel de comprensión cabal de cómo ustedes que son administradores de justicia, de acuerdo a una nomenclatura universal, según nuestra constitución, quienes ejercen hoy la potestad de impartir justicia, ¿cómo pueden ustedes llevar adelante esta tan importante y relevante función? Y es que, así como la administración de justicia ha tenido estos saltos muchas veces más cualitativos que cuantitativos, porque en el derecho la administración de justicia está cargada de un plexo más axiológico, un plexo valorativo, un plexo ahora con las teorías desarrolladas, por ejemplo, por Roberta Alexi, un plexo más principista, un plexo de ponderación, un plexo constreñido de muchas características de relieve que construyen el entendimiento del ejercicio, de la decisión que como juez hay que tomar. Subsunción por un lado, ponderación por el otro, son grandes debates que se vienen generando desde el punto de vista de la argumentación jurídica, de la teoría de la argumentación jurídica, de la teoría de la interpretación constitucional.
Y estos aspectos no son casuísticos, estos aspectos son fruto de un constructo milenario, son fruto de un constructo que se remonta hace muchísimos años atrás, y que parte y que nace precisamente de aquella búsqueda incesante del ser humano por generar un espacio de paz, un espacio de convivencia pacífica, como también lo ha rescatado nuestra constitución política del Estado. Entonces, si se fijan, estos procesos evolutivos, como los venimos viendo, no son ajenos a la administración de justicia, se equiparan también en el surgimiento, en el nacimiento y en la posterior consolidación de disciplinas jurídicas. En este caso, habría que de inicio empezar hablando sobre el derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional ya no es una muy novel disciplina, si bien todavía tenemos algunos doctrinarios del derecho que la consideran como una parte del derecho constitucional o como una parte del derecho procesal. Lo cierto es que incluso desde el desarrollo de teorías como el neoconstitucionalismo han promovido y han provocado que ya el derecho procesal constitucional tenga una raigambre muy fuerte en los estados, más aún en estados de desarrollo como el nuestro, ¿no? Como el desarrollo del Estado plurinacional boliviano, en el que hemos tenido un fortalecimiento de lo que comúnmente conocemos como las garantías jurisdiccionales. A pesar de que nuestra Constitución hace un distingo con relación a lo que tradicionalmente nos han enseñado en la universidad, nosotros tenemos garantías normativas por un lado y tenemos garantías jurisdiccionales por el otro. La nomenclatura adoptada por nuestra Constitución es de garantías jurisdiccionales por un lado y acciones de defensa por el otro, pero al final de cuentas estas acciones de defensa son simple y llanamente las garantías jurisdiccionales. Y el derecho procesal constitucional precisamente a lo que se dedica es al estudio, al análisis, al estudio comparado incluso de las garantías jurisdiccionales, pero que están enmarcadas dentro de un ámbito que no es del derecho procesal común y corriente, del derecho procesal general, de aquel derecho procesal que nosotros conocemos con carácter de generalidad y que luego se particulariza al derecho civil con el derecho procesal civil, al derecho penal con el derecho procesal penal. En este caso estamos hablando de la jurisdicción constitucional. De la jurisdicción constitucional que también es parte de un proceso evolutivo de muy larga data. Hace unos 5 años atrás también un debate con relación a si el correcto denominativo viene a ser jurisdicción constitucional o en su caso se tendría que hacer referencia a la justicia constitucional. Y el constituyente boliviano le ha dado mayor énfasis con carácter incluso valorativo al término justicia constitucional. Si ustedes revisan la Constitución Política del Estado, cuando se hace la alusión a la pluralidad de las jurisdicciones, pues allí vamos a encontrar que existe una jurisdicción ordinaria, una jurisdicción indígena originaria campesina, una jurisdicción agroambiental, las jurisdicciones especializadas, pero se dice la justicia constitucional le compete al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, la Constitución ha adoptado el nomen de justicia constitucional. Sin embargo, con fines pedagógicos, con fines didácticos, nosotros vamos a interactuar como lo hacen los doctrinarios entre la jurisdicción constitucional y la justicia constitucional. La mayoría de las veces la jurisdicción constitucional se utiliza para hacer referencia al área en el que se ejerce precisamente aquel fin, aquella premisa máxima que viene a constituirse y consolidar una vez que se produce una decisión correspondiente a un conflicto constitucional, que es la justicia constitucional. Pero bueno, en sí, el derecho constitucional enmarca todos estos, el derecho procesal constitucional enmarca todos estos elementos que hemos ido afirmando. Pero ¿cuáles serán
aquellos hitos han generado precisamente aquellos antecedentes remotos, los denominaremos, ¿no? Remotos porque se remontan precisamente hacia muchísimos años atrás, años en los que el derecho no tenía un ámbito expansivo o una fuerza de irradiación como acontece en la actualidad, o como empezó a desarrollarse después de los periodos de las guerras, ¿no? Incluso en el periodo entre guerras. Uno de los hitos más importantes generadores de estos procesos constitucionales, entiéndase por proceso constitucional a una acción de defensa, todo proceso que tiende a dar solución a un conflicto de índole constitucional, se encuentra aquel interdicto del derecho romano que ustedes han conocido hace bastante tiempo y quienes son jueces cautelares o han tenido la oportunidad de ejercer como tribunales de garantías conocen bastante bien, pero donde recordarlos, que es el homine libero exhibendo. El homine libero exhibendo es un interdicto que se remonta a la época aquella en la que se llevaba a la persona que estaba siendo restringida de su derecho a la libertad ante el pretor, ¿no? Se denominaba así a la persona que tenía la facultad de determinar lo que era justo o en su caso lo que se consideraba como correcto. Por eso el pretor tiene una nominación que en algunos casos se ha venido a utilizar como justiciero. Por eso cuando hablamos de algunas categorías jurídicas, por ejemplo, que son desarrolladas a través de la jurisprudencia, hacemos referencia a creaciones pretorianas, se dice comúnmente, ¿no? Entonces, cuando hablamos a este tipo de creaciones pretorianas es precisamente haciendo referencia al pretor. Este pretor que decidía, una vez que se le traía se le exhibía a la persona que supuestamente estaba sufriendo de vulneración a su derecho, en este caso de la libertad, decidía en cuestión. Este interdicto del homine libero exhibendo constituye tal vez el elemento más remoto que se generó con relación a la existencia de una situación que podría haber promovido el nacimiento de un proceso constitucional, pero todavía no se consolidó como tal. Otro antecedente importante, y también muchos de ustedes, sobre todo a quienes les gusta el conocimiento de las categorías históricas, es la Carta Magna de aquella época de Juan Sin Tierra, la Carta Magna de 1215. En la Carta Magna, dentro de aquella proclama de reconocimiento de derechos, se introdujo también algunas cuestiones que ya las podríamos ir identificando y vinculando como garantías, como una especie de garantías. El artículo 39, citado algunas veces por otros autores como artículo 43, apartado 43, ya reconocía una suerte de prohibición o proscripción de generar algún grado de afectación a la libertad y reconocía que la libertad se constituía en un derecho inherente que debía ser de goce de determinadas personas. ¿Por qué decimos determinadas personas? Recuerden ustedes que en el ámbito del derecho romano y en la antigüedad no todas las personas tenían los mismos derechos. Existía todavía aquella odiosa clasificación entre las personas, entre los que tenían una libertad amplia y restricta, quienes pues se encontraban dentro de un régimen servidumbral o un régimen de esclavitud, ¿no? Los esclavos prácticamente no daban cuenta de derechos, pero incluso se utilizaba este tipo de institutos jurídicos para decidir sobre si un determinado esclavo era de un dueño o era de otro dueño. Aspecto curioso, pero fue parte de nuestra triste historia y que ha promovido precisamente el advenimiento posterior de los derechos humanos como una filosofía
de construcción de convivencia pacífica, como lo habíamos referido. Posterior a la Carta Magna, ya de 1215, en este recorrido que estamos haciendo muy rápido de los antecedentes, de estos antecedentes remotos, en su distinción como hitos importantes de los procesos constitucionales, también encontramos algunas categorías en el derecho español. Por ejemplo, en el derecho foral español, por ejemplo, la firma del derecho es una institución, una categoría también interesante. El juicio de manifestación, ambos categorías aragoneses, del juicio de manifestación aragonés, y también el justicia mayor, ¿no? En todos estos casos eran autoridades que tenían la finalidad de generar y de tomar una decisión con relación a la posibilidad de haber restringido de una u otra forma la libertad dentro de los ámbitos que eran tutelados en ese entonces por el derecho foral español. Estos antecedentes remotos son precisamente los que dan inicio a ese proceso de debate, a ese proceso de surgimiento de la diatriba respecto a si era suficiente el reconocimiento de algunas categorías identificables como derechos y si las mismas podrían en esencia garantizar la convivencia pacífica. Y es que este amplio debate, esta amplia discusión ya dio lugar a la necesidad de que cuando exista una vulneración precisamente al derecho inicialmente reconocido, al derecho inicialmente recogido, tenga imprescindiblemente que contar con una suerte de mecanismo de índole procesal, en el mejor de los casos, para poder promover su respeto, para poder evitar en caso de que se pueda generar una especie de amenaza. ¿A qué nos referimos propiamente? A la creación prácticamente de las garantías jurisdiccionales, a las garantías que puedan constituirse en mecanismos procesales para promover la consolidación del respeto y de la vigencia de los derechos humanos. Ese proceso triste de la historia en el que se caracterizó la humanidad por vulnerar el derecho del prójimo, gesta su inicio de proscripción de esta anticonducta con el reconocimiento pleno primero de los derechos humanos. Una vez que vamos reconociendo, que vamos advirtiendo aquellos derechos humanos, damos un salto cualitativo y bueno, surge ahí la necesidad de encontrar mecanismos entonces que permitan en primer término el goce y disfrute de estos derechos. Tenemos entonces derechos humanos, luego tenemos garantías normativas conducentes a promover el respeto de este derecho. Pero de la garantía normativa, luego tenemos un nuevo salto hacia la garantía jurisdiccional. Y la garantía jurisdiccional en sí ya viene a ser precisamente el mecanismo procesal a través del cual se puede hacer prevalecer la efectividad de los derechos humanos y por ende también de las garantías normativas que comúnmente en Bolivia las denominamos como garantías constitucionales. Este es un elemento importante de carácter histórico y que trasciende en lo que hace a lo evolutivo del derecho. El derecho humano, garantía normativa, garantía jurisdiccional. Ahora que tenemos ya identificadas estas tres categorías, esta triada tan importante para el desarrollo del derecho procesal constitucional, recojamos Néstor Pedro Sagües, un profesor que realmente considero particularmente es uno de los padres del derecho procesal constitucional latinoamericano y a quien no hace mucho hemos tenido la oportunidad de distinguir en el segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional que fue auspiciado por el Tribunal Constitucional Plurinacional,
ha identificado 3 cumpleaños con carácter simbólico para el derecho procesal constitucional. El profesor Sagües hace abstracción de un marco conclusivo de todo lo que genera debate. Para él, incluso los modelos de control de constitucionalidad en la variada gama que existe, tienen diferente raigambre, tienen diferentes características, tienen diferentes alcances y tienen diferentes objetivos. Sin embargo, con la practicidad que a él le caracteriza, lo que interesa es la protección de la Constitución y pare de contar. Y es en ese sentido que también él, con esta practicidad que les menciono, identifica precisamente 3 cumpleaños para el derecho procesal constitucional. El primero de ellos data del 26 de mayo de 1679 en el derecho anglosajón, que es el Habeas Corpus Amendment Act. El profe Sagües identifica que es precisamente a través de este instrumento en el que por primera vez ya no se habla de una garantía con carácter general, sino ya se ingresa en el ámbito de la especificidad, y con ese carácter de especificidad, por primera vez, se habla de habeas corpus, muy conocido por nosotros y reconocido por nuestra Constitución como acción de libertad. Este instrumento es uno de los principales que desarrolla el derecho anglosajón y que luego, bueno, es recogido también por varias constituciones en el mundo y que viene a introducirse como una garantía específica de protección del derecho a la libertad. Luego tenemos del desarrollo que se da en este ámbito del derecho anglosajón, que ha contribuido tanto no solamente cuando nace en Inglaterra, sino cuando importa el derecho anglosajón a los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene bastante influencia en lo que hace a la construcción del derecho. Nosotros, los bolivianos, casi no conocemos o no estudiamos con mucha inquietud el derecho norteamericano, pero el derecho norteamericano rescata muchísimo del derecho anglosajón, que es donde encontramos categorías importantes como el precedente, como la función nomofiláctica, el common law, y cuestiones, bueno, que ustedes ya las conocen mejor que yo. Y es precisamente dentro de este derecho anglosajón donde ya se viene a desarrollar un aspecto trascendental, podríamos afirmar, trascendental para el derecho procesal constitucional. Y decimos trascendental porque de repente se constituye en el inicio o en el antecedente máximo de lo que conocemos comúnmente como control judicial de constitucionalidad. Es importante conocer este aspecto porque de aquí emerge lo que siempre venimos escuchando en nuestro país respecto a un control difuso, un control concentrado, un control dual, un control paralelo, etc. Y es que ahí viene ya este elemento tan importante como es el caso Marbury versus Madison. Es una resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 24 de febrero de 1803. Y el caso, como les mencionaba, el caso Marbury versus Madison, es uno de los casos más emblemáticos que tenemos en la historia y que representa de repente una de las resoluciones, una de las creaciones pretorianas, haciendo alusión a lo que habíamos mencionado antes, más importantes de la historia. Esta creación pretoriana es tal vez la más importante de la historia. Recordarán ustedes, para quienes alguna vez han visto el tema relativo a Marbury versus que la Corte Suprema en aquel entonces estaba dentro de su conformación, tenía al juez llamado John Marshall, y este juez entendió que una ley de 1789 facultaba a la Corte
para que dicte mandamientos al Ejecutivo, estaba en contradicción con lo establecido en la Constitución norteamericana, porque vulneraba el ámbito de las competencias que la Constitución reconocía. Con este razonamiento es que se estableció la doctrina según la cual una ley contraria a la Constitución no constituye derecho. Y esa fue la frase tajante que se le encuentra en la sentencia que les menciono de 1803. Una ley contraria a la Constitución no constituye derecho. Dentro de los fundamentos tal vez más relevantes que podríamos destacar de esta resolución, dan cuenta a esta cortita frase, pero que envuelve tanta importancia, está, por ejemplo, que todos aquellos que han dado la vida, decía la sentencia, todos aquellos que han dado la Constitución escrita, la concibieron como derecho fundamental y supremo de la nación. En consecuencia, por este factor, la regla que siempre debería de aplicarse es que toda ley que fuera contraria a la Constitución es nula. En este párrafo que referimos, ya encontramos nosotros algo que mayormente repetimos incluso hasta de memoria, el principio de supremacía constitucional. Ya la Corte lo decía en ese entonces, toda norma contraria es nula y tiene que aplicarse con carácter preferente la Constitución política del Estado. Fíjense el principio de supremacía constitucional. Luego nos decía en uno de los párrafos caracterizadores de esta sentencia que la función y la responsabilidad del Poder Judicial consiste en determinar cuál es el derecho. Entonces, si esa era la función del órgano, bueno, conocido ahora como órgano judicial, Poder Judicial, entonces si dos normas entran en conflicto, pues entonces los tribunales deben decidir cuál es la aplicable al caso concreto. Si una ley está en contradicción de la Constitución, si una ley está en contradicción con la Constitución y la Constitución es superior a cualquier ley ordinaria que haya aprobado el Poder Legislativo, es entonces la Constitución y no la referida ley la que tendría que resolver la controversia, porque las dos no podrían en principio aplicarse. Fíjense, ya la Corte venía construyendo otro aspecto también de relieve. Los jueces son los garantes del principio de supremacía constitucional. Fíjense la estructura argumentativa de la resolución, ¿no? Primero identifican el parámetro para establecer la introducción del principio de supremacía constitucional, pero luego identifican quiénes son los que en el marco precisamente de lo estatuido en la Constitución Política del Estado son quienes deben constituirse en garantes del principio de supremacía constitucional y manifiestan la Corte Suprema, los jueces, con esa caracterización así genérica, los jueces. Un tercer párrafo de esta sentencia mencionaba que una ley contraria a la Constitución es nula. Y los tribunales, al igual que los demás poderes, están sometidos a la Constitución. Fíjense nuevamente la estructura lógica de la resolución, ¿no? Si una ley contraria a la Constitución es nula, entonces todos los tribunales, todos los órganos, todos los demás poderes que están sometidos a esta Constitución que se caracteriza y tiene como finalidad la organización de poder del Estado, están sometidos a la Constitución, ¿no? Un poco como la fuerza de irradiación, si quieren, de la Constitución, esa jerarquía normativa de la Constitución, como lo diría Germán Vidart Campos. Pero aquí también encontramos un elemento caracterizador en esta frase, y es el efecto. Nuevamente recapitulamos. Tenemos primero la institucionalización del principio de supremacía constitucional. Luego tenemos que los encargados de hacer prevalecer el principio de supremacía constitucional son los jueces. Y finalmente, con esta caracterización de que los poderes están sometidos
sometidos a la Constitución y por tanto cualquier acto que viole la misma es nulo, tenemos el efecto, es decir, la nulidad de las normas inconstitucionales. Norma que contraviene la Constitución se constituye en nula y por tanto esta nulidad es calificable como inconstitucional. Nulidad de las normas inconstitucionales. Vean qué importante, en 3 párrafos hemos resumido toda la sentencia del caso Marbury versus Madison y damos cuenta realmente de cuál es la importancia que tiene esta creación pretoriana que hace por invención de John Marshall, que conformaba parte de la Corte Suprema en aquel entonces. Y es que ya a partir de este fallo, el fallo que hemos resumido por factor tiempo en 3 categorías, podríamos haber mencionado algunas más, pero creo que son las que condensan precisamente los elementos sustanciales que necesitamos conocer como jueces. A partir de esto ya todos los jueces en Estados Unidos empiezan a iniciar lo que se viene a denominar y vamos a estudiar, pero nos vamos adelantando, como el control judicial difuso de constitucionalidad. Y es que en virtud a este control judicial difuso de constitucionalidad, es que ya viene la caracterización de que lo que prima siempre es el principio de supremacía constitucional. La labor de la Corte Suprema de Justicia, entonces, en ese entonces, era la de uniformar la jurisprudencia, ¿no? Y en virtud a esta posibilidad nomofiláctica de uniformar la jurisprudencia, pues todos los jueces tenían la obligación de seguir lo que hubiese emanado de la máxima instancia y por ende, estando sujetos dentro del sistema del precedente, pues no había discusión alguna. El impacto que se generó en los Estados Unidos de Norteamérica con la invención antes mencionada es de gran valía, ¿no? Esa temprana inclusión ya del principio de supremacía constitucional ya viene incluyendo lo que conocemos nosotros comúnmente al ejercicio del control de constitucionalidad. Y así toda la doctrina aceptada dentro del derecho procesal constitucional lo ha identificado, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, García de Enterría siempre sostenía, ¿no?, que aquella técnica de atribuir a la Constitución ese valor normativo superior es inmune a las leyes ordinarias y más bien lo hace determinante de la validez hacia un orden superior que viene a ser judicialmente tutelado, ¿no? Esto viene a ser, nos decía García Enterría, la creación más importante del tema federal, por ende del constitucionalismo del norteamericano, y claro, era calificado como una gran innovación frente a la tradición inglesa de la que surgió, ¿no? No nos olvidemos que los Estados Unidos nacen producto de las colonias inglesas. Entonces, bajo esta influencia norteamericana, tanto el principio de supremacía constitucional como el sistema difuso de control de constitucionalidad, ya luego fueron siendo adoptados por Latinoamérica. Primero la Constitución Política de la Argentina, reconoció primero el principio de supremacía constitucional, luego a nivel jurisprudencial también instauró una especie de control difuso de constitucionalidad con el caso Sojo. La Argentina, nuestro país vecino de la Argentina, ha rescatado o ha tenido el mayor grado de influencia del sistema de justicia norteamericano, incluso en lo que hace a la teoría del Estado, ha recogido con mayor raigambre todas las categorías generadas por el país del norte, ¿no? Ya posteriormente viene Brasil, que también instaura su control difuso de constitucionalidad, atribuyéndole ya al Tribunal Supremo brasileño la competencia para conocer a través de recursos extraordinarios todas las cuestiones que sean referidas a normas que sean contrarias a la inconstitucionalidad. Viene luego México con el reconocimiento también de otros derechos y garantías, el constitucionalismo generado en México a través de la Constitución de Querétaro, la Constitución de Yucatán, la invención del amparo de Manuel Crescencio Martínez.
México también genera bastante derecho que luego lo rescatamos en nuestro país, ¿no? Luego la Constitución también colombiana, que instituye el principio de supremacía constitucional con base en un sistema de control difuso de constitucionalidad. Finalmente, luego los jueces guatemaltecos se consagran con una facultad ya de inaplicar las normas constitucionales. Pero bueno, este es solamente un pantallazo, un pincelazo. A Marbury versus Madison, creo que ha quedado absolutamente entendido cuáles son los tres elementos y factores que instituye el derecho norteamericano para la invención de esta categoría procesal que hoy conocemos como control difuso de constitucionalidad, también llamado judicial review. Posterior a esto, muchos años después, ya viene una siguiente de las más grandes invenciones de repente de lo que hace al derecho procesal constitucional, y por eso simbólicamente está dentro de los 3 cumpleaños que estamos dando cuenta. Y es que el 1 de octubre de este año, hemos celebrado el centenario de las primeras salas constitucionales. Hace rato les mencionaba que, bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional llevó adelante un evento con alrededor de 16,000 participantes que precisamente conmemoraba este importante centenario. 1 de octubre de 1920 tiene la Constitución de Austria, que es la Constitución que por primera vez instituye a su interior un órgano con las facultades reconocidas con carácter expreso para ejercer el control de constitucionalidad y con todas las características inmanentes al mismo. Y aquí hay que destacar un poco la creación de uno de los más grandes juristas que hemos tenido en el mundo, que es Hans Kelsen, ¿no? A Hans Kelsen primigeniamente lo recordábamos como el que escribió aquel libro que todo estudiante de derecho y todo profesional del derecho lo ha leído, que es la teoría pura del derecho. Al construir la teoría pura del derecho, Hans Kelsen se genera también una serie de cuestionamientos que luego le provocan la necesidad de establecer algunas cuestiones relativas ya a este ámbito de garantismo, ¿no? De ingresar en el ámbito del garantismo. No el garantismo que conocemos como la eclosión de todas las garantías normativas, sino a un garantismo de índole precisamente jurisdiccional, es decir, cómo se genera un mecanismo, una coraza que permita que la Constitución en su esencia, que la Constitución en su espíritu, que la Constitución en su máxima expresión pueda prevalecer frente a cualquier acto del poder del Estado que tienda a desconocerla y a través de este desconocimiento tienda a desconocer los derechos y las garantías. Ustedes recordarán, y es un libro también que es de obligatoria consulta, La garantía jurisdiccional de la Constitución de Hans Kelsen, ¿no? Es un librito que todo administrador de justicia, más aún si en algún momento tiene la oportunidad de ejercer control de constitucionalidad en cualquiera de sus ámbitos, tiene que obligatoriamente conocer. Hans Kelsen fue el que proyectó esta constitución que fue luego aprobada el 1 de octubre de 1920, ¿no? Hans Kelsen es el proyectista, fue constituyente. Hans Kelsen fue constituyente, luego fue magistrado del Tribunal Constitucional, presidente del Tribunal Constitucional. Hans Kelsen, en su etapa de constituyente, ya se cuestionó estos aspectos que les menciono, producto precisamente de las investigaciones que él realizaba, ¿no? Pero ¿cómo era la justicia constitucional entonces antes de Kelsen?
Si con Kelsen viene el advenimiento del Tribunal Constitucional, ¿cómo era antes? ¿Cómo se configuraba antes? Hay que partir de que la mayoría de los países no tenían control judicial alguno. ¿Por qué no tenían control judicial? Recordemos que estos países antes de 1920 estaban caracterizados precisamente por una fuerte influencia francesa, ¿no? El derecho francés era rescatado y destacado mejor por Montesquieu, donde los jueces eran tan solo la boca muda, la boca de la ley. Al juez no se le permitía en ningún momento, en ningún instante, pretender siquiera modificar a título de interpretación o interpretar la ley. La ley en esta época se caracterizaba por ser lo máximo. Era el hecho de que un juez pretenda siquiera interpretar una ley era considerado como una invasión a la esfera del derecho legislativo, a las competencias del legislativo. Y claro, en ese entonces ningún juez podría haber generado lo que se desarrolló, como habíamos visto en el caso Marbury versus Madison. Estaba entonces impuesto, si se adquiere, un estado de derecho legislativo. El legislador era el máximo poder, precisamente producto de aquella delegación que había recibido del pueblo, que lo había elegido y por tanto estaba investido de poderes que no podrían ser superados por un simple juez que no estaba revestido de este aditamento fundamental, que era la legitimidad de un proceso eleccionario que le delegaba la soberanía popular. Entonces, este aspecto, ya como lo habíamos visto, cuando se categoriza Marbury versus Madison, se torna ya diferente. En Marbury versus Madison, los jueces establecen que ningún poder del Estado puede establecer cuestiones por encima de la Constitución en virtud al principio de supremacía constitucional, con una excepción, lo que comúnmente conocemos como political question, ¿no? Que son las cuestiones políticas no justiciables. Entonces ahí viene la revolución kelseniana. Que genera precisamente un control de constitucionalidad específico. ¿A quién? A un tribunal constitucional. ¿Cómo lo concibe y lo caracteriza este tribunal constitucional? Lo concibe como un órgano ad hoc, es decir, un órgano que se encuentre fuera de toda la gama de poderes, fuera del poder judicial, fuera del poder electoral, fuera del poder ejecutivo, fuera de todos los poderes, un órgano ad hoc, así como una especie de línea segmentada cuando nosotros hacemos nuestros organigramas y no sabemos a dónde vamos a colocar una determinada unidad de reciente creación. Así se encontraba, así lo concibió Hans Kelsen al Tribunal Constitucional. Pero además, Hans Kelsen, creador de la teoría pura del derecho, no podía concebir que un juez común, un juez ordinario, un juez civil, un laboral, un juez penal, hiciese este control de constitucionalidad, porque él decía estaría contaminado por la función que él cumple en determinada área del derecho. Y por tanto, una de las caracterizaciones principales para este Tribunal Constitucional es que sea precisamente un órgano especializado y un órgano autónomo. Kelsen siempre decía que un juez constitucional no podía tener aquella visión de juez constitucional. O como diría el profesor Sagües o el profesor Domingo García Belaúnde, un juez ordinario no podría tener olfato
político para el ejercicio de una función de raigambre constitucional. Político en el buen sentido, no político porque pertenece a uno de los partidos políticos, ¿no? Lo de mejor como visión de juez constitucional. Y aparte de estos aspectos, claro, una de las terceras caracterizaciones es también, las conocen, es la que este órgano constitucional tenía que constituirse en un decapitador de cabeza, nos equiparemos así, un órgano que tenía la facultad de expulsar todo lo que fuese contrario a la constitución política del Estado. Entonces, un órgano que hacía la contraposición al órgano legislativo que emite leyes, Tribunal Constitucional que anula leyes, deja sin efecto leyes, elimina leyes por ser contrarias a la Constitución, es decir, una cuestión de legislador negativo. Así lo concibió como Kelsen a Tribunal Constitucional como un legislador negativo. Todo esto se instituye precisamente en la Constitución de Austria, 1 de octubre de 1920. Meses antes hubo una sala constitucional en Eslovaquia. Pero ¿por qué no se cita frecuentemente la Constitución checoslovaca? Porque esta Constitución, porque el Tribunal Constitucional checoslovaco, la Sala Constitucional de Checoslovaquia, no generó el impacto que generó la Sala del Tribunal Constitucional vienés, ¿no? de Austria. Y bueno, la Sala Constitucional de Austria se caracterizó por fallos que son realmente impresionantes, pero era porque Hans Kelsen, luego de ser constituyente, pasó a ser magistrado de esta sala constitucional, presidente del Tribunal Constitucional austriaco, y bueno, él le dio precisamente a través de sus fallos una relevancia mucho mayor al Tribunal Constitucional austriaco, lo que ha dejado un poco de lado como antecedente histórico a la Sala Constitucional de Checoslovaquia, pero corresponde también citarlo como uno de los antecedentes, pero insisto, la relevancia de los fallos emitidos por la Sala Constitucional vienesa es la que marcó uno de los hitos importantísimos en la construcción del derecho procesal constitucional, y por eso simbólicamente se lo coloca dentro de los 3 cumpleaños de derecho procesal constitucional que destaca Néstor Pedro Sagüe. Así que también Héctor Fixamudio o el profesor Eto Cruz del Perú, Domingo García Belaún del Perú, Osvaldo Bozaini de la Argentina, Alan Breuer Carias de Venezuela, etcétera, etcétera, siempre los identifican como los 3, llamemos así, como los 3 antecedentes más importantes que dan vida a lo que hoy en día ya consolidado, sin lugar a dudas, conocemos como derecho procesal constitucional. No sé si hasta este punto tenemos alguna duda, alguna inquietud, alguna situación que alguien quisiera compartir. Querido profesor, buenas noches. Aquí, muchas gracias. Roberto Prada, le habla, doctor. Cualquier compañero que pueda hacer alguna pregunta, ahí está en este momento, el doctor está dando la viabilidad para que se pueda hacer las preguntas en relación al tema y para que de esta manera podamos tener una interrelación, ¿no? con el docente. Si bien él dijo de que el tema de las clases presenciales existe una interrelación, pero este medio también viable para poder hacer preguntas con relación a su disertación del doctor Paul. Gracias. Qué difícil es, qué monótono se siente este sistema de llevar adelante una clase sin poder compartir con todas y con todos. Ojalá esto de la pandemia pronto pueda pasar y tengamos la oportunidad de compartir. Yo he visto en la lista a muchos colegas, muchas amigas, a muchos amigos que están participando en esta maestría, y pues me hubiese gustado saludarlos, pero sobre todo interactuar con
con ellos en este proceso constructivo, ¿no? ¿Tenemos a alguien? Si no tenemos a nadie, avanzamos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Presidente, buenas noches. El doctor Ricardo Ceola Coca de San Julián, juez mixto. Adelante, doctor. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Tengo una duda, presidente, doctor. En Adelante. materia de asistencia familiar, cuando plantean una acción de libertad, procede plantear el principio de progresividad en esa materia cuando las asistencias familiares son de vengado, presidente, doctor. Entonces, en provincia se dan muchos de estos casos, las acciones de libertad, porque están detenidos por pensiones y plantean, y algunos colegas de garantía conceden su libertad, ese de que son asistencias vengados. Para mí no procede, pero que sea claro su criterio, presidente, el principio de progresividad. Los niños, la asistencia familiar, para mí es progresivo, pero ahí siempre suspero. Esa es mi duda, presidente. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, nosotros en la construcción que hemos hecho del plan de ejecución de este módulo, que tiene que ver con la administración de justicia y el control de constitucionalidad, vamos a tocar el control de constitucionalidad en sus tres ámbitos. El control de constitucionalidad puro, que es a través de la acción de inconstitucionalidad concreta, la acción de inconstitucionalidad abstracta, etcétera. El ámbito de control de constitucionalidad tutelar, y en el ámbito del control de constitucionalidad tutelar ya viene precisamente la acción de libertad, que va a estar a cargo mío, precisamente. Conmigo vamos a poder tener la oportunidad de desarrollar los principales aspectos jurisprudenciales que ha desarrollado el Tribunal Constitucional y que caracterizan a la acción de libertad a través de la tipología de las acciones de libertad. Y ahí vamos a poder tocar en específico este punto que nos trae a colación nuestro juez de Salián, con relación al principio de progresividad, que de repente va más allá, más vinculado a aquella doctrina de protección integral de la niña, niño y adolescente. Y un principio de progresividad es un principio que se encuentra muy arraigado dentro del derecho procesal constitucional, pero que es propio precisamente del control de convencionalidad. Creo que ya han visto control de convencionalidad con mi tocayo, con el profesor Paul Córdoba Vinuesa, que con seguridad ha dado cuenta de en qué consiste el principio de progresividad o de no regresividad. Pero igual vamos a tocar algunos atisbos correspondientes a algunos principios que son los caracterizadores del derecho procesal constitucional, pero ya cuando nos toque la clase correspondiente a la acción de libertad. Yo pido mil disculpas a nuestro juez. Ahorita nos saldríamos de la temática que nos está tocando desarrollar si nos vamos a un aspecto que está relacionado estrictamente con lo que hemos visto con relación al derecho procesal constitucional. Bien, a ver, pasaremos entonces, ¿qué sucede aquí? Muchos se estarán preguntando, ¿qué pasa después de Austria? ¿Qué pasa después de Kelsen, si se quiere, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué hemos podido observar durante estos últimos 100 años que hemos conmemorado el primero de octubre? Primero que hemos tenido una explosión de cortes constitucionales, pero no con aquella configuración que había pensado Hans Kelsen, ¿no? Hemos tenido en algunos casos cortes constitucionales, en otros casos hemos tenido salas constitucionales, en otros casos sí hemos tenido tribunales constitucionales. Algunos han optado por roles nomogenéticos, como habíamos visto, y estos roles nomogenéticos han promovido que estos magistrados que tenían, de acuerdo a la concepción que tenían a una misión de constituirse en legisladores negativos, han pasado a ser legisladores positivos, por ejemplo, a través de la
el tratamiento de la inconstitucionalidad por omisión, ¿no? Han sido instigadores de normas, como se dice, ¿no? Y bueno, también hemos tenido sistemas mixtos, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Es un proceso demasiado interesante el que se ha dado después de los 100 años. A ver, hoy hemos transitado ya de aquel Estado de Derecho, donde el imperio era de la ley. Hemos dejado atrás el Estado de Derecho y el paradigma en vigor, el paradigma en actual vigencia, el paradigma que proclaman la mayoría de las constituciones, más aún que han sido categorizadas como parte de esa doctrina neoconstitucionalista con la que muchos no están de acuerdo. Ahora la nueva doctrina es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ese paradigma es el Estado constitucional de derecho. Y según el Estado constitucional de derecho, la justicia constitucional ya viene a tener ya no una misión única, una misión como lo habíamos visto inicialmente, caracterizadora por la defensa única de la Constitución, sino más bien ahora a través de esta categorización de la Constitución, como la conocemos hoy en día, tiene una misión de carácter multidimensional. ¿Y a qué refiere con este carácter multidimensional? El carácter multidimensional es primero defender la supremacía de la Constitución dentro del sistema de fuentes del derecho, como lo había categorizado la Corte de los Estados Unidos, ¿no? A través del principio de supremacía constitucional, que tiene un grado de vinculación también cuando se trata de sistema de fuentes de derecho con el sistema o con el principio de jerarquía normativa, ¿no? Donde dentro del sistema de jerarquía normativa, la cúspide la viene a ocupar la Constitución Política del Estado, a menos que nos encontremos frente a cuestiones que tengan que ser aplicadas a través del bloque de constitucionalidad. Y bueno, ya en el bloque de constitucionalidad, ustedes saben que se encuentran todos aquellos tratados y convenios internacionales que versan de derechos humanos y que en caso de contener normas más favorables, de acuerdo al artículo 13, de acuerdo al artículo 256 y el propio 410 de la Constitución, pues tienen una aplicación preferente. Pero es primero la defensa de la supremacía constitucional dentro de nuestro sistema de fuentes, ¿no? Segundo, proteger los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Constitución. Aquí también el paradigma está reforzado por los derechos que aún no se encuentren dentro de la Constitución a través de una cláusula o números apertus, puedan ser agregados o añadidos porque se encuentran dentro de un convenio, tratado internacional, que es parte del bloque de constitucionalidad. Como tercero, tenemos resolver los conflictos de competencia de orden constitucional. Y qué importante también viene a ser este aspecto de los conflictos competenciales. En los conflictos competenciales ustedes han visto que precisamente el caso Marbury versus Madison nace de una cuestión de invasión de una esfera competencial. Entonces no podría haber quedado exento o fuera de esa construcción del establecimiento de la misión multidimensional que tiene que tener todo Estado constitucional de derecho. Conmigo también vamos a ver uno de los recursos que a criterio mío es una invención procesal patria muy poco utilizada, y cuando se lo utiliza muy pocas veces efectivamente utilizada, y también en las resoluciones que vamos a analizar veremos que no todas han ingresado al fondo. Me refiero específicamente al recurso directo de nulidad. Conmigo vamos a ver el recurso directo de nulidad dentro de la gama de los recursos que se encuentran dentro del ámbito competencial. Como 4, la reparación integral a las víctimas por violación de sus derechos que se encuentran contemplados en la convención, realizando el control de convencionalidad, ya haciendo alusión aquí a
Doctor Paul, no se lo escucha, doctor. ¿Será internet o qué habrá pasado? Ahorita vamos a hacer las consultas. Sí, doctor Parada, mil disculpas, parece que se ha salido del aula virtual. Seguro ahorita vuelve a ingresar. Entró ya ingresó de nuevo. Vamos a verificar. Esperemos un ratito, por favor, al doctor Paul. Gracias. Estimado compañero maestrante, vamos a esperar un ratito. Me acaba de comunicar el doctor Paul que ha habido un apagón total, dice, en Sucre. Se ha perdido toda la señal, por tanto vamos a esperar por favor unos 5 minutos y se vuelve a conectar de nuevo, así que podemos hacer un recesito, esperando al querido docente.